Mirando al mercado, es el protagonista de hoy en el selectivo español Indra, pero además queremos analizar otras claves en la sesión y vamos a saludar ya a Juan Enrique Cadiñanos, director para España de Admiral Markets. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, preguntarte por Indra, porque desde luego llama la atención ese hundimiento que tiene en el mercado. Se deja un 18% la compañía. ¿Cuál es tu análisis de ese movimiento que hemos visto en el consejo de Indra? Bueno, es complicado. Lógicamente hablamos de una situación fuera de control dentro de la misma entidad. Es verdad que ya veíamos mucha volatilidad y hemos visto muchos rumores sobre ella en el pasado. Esto ya ocurrió en marzo, como en un momento en el que vimos como los precios caían desde el entorno del 10,30 aproximadamente hasta los 8,16 en apenas unas 3-4 sesiones. Y lo mismo vuelve a ocurrir en la sesión de hoy. Una situación, como digo, muy complicada, una situación en la que los precios caen con mucha fuerza. Habrá que esperar a ver nuevas noticias por parte del Consejo y por parte de la propia entidad, en una situación en la que parecía que volvía de nuevo, ¿no?, a tener un respiro, a tener un buen comportamiento, apoyando precios en el entorno de los 10,26. Pero vemos cómo de nuevo vuelve a perder niveles con fuerza, a perder niveles, en este caso, de referencia y a caer, como digo, con mucha virulencia. Ahora mismo la clave pasaría por aguantar en torno de los 8,19, 8,15, pero lógicamente hasta que no veamos noticias nuevas por parte de la entidad no podremos sacar nada en claro. Hablar sobre otra cuestión, sobre ese dato del PIB que hemos conocido esta mañana. Quería preguntarte, lo más destacado, por lo menos lo que hemos visto, es esa caída importante del consumo. ¿Cuál es tu balance, cuál es tu análisis de ese dato, aparte de la caída del consumo, que es lo que tú ves en el dato del PIB? Bueno, lógicamente un dato francamente malo, peor incluso de lo esperado, que las últimas estimaciones ya era por debajo de las anteriores, quiere decir que ya se estimaba que iba a salir un dato peor que las primeras estimaciones que se hizo, pero aún así ha tenido un sesgo mucho peor todavía, lo cual obviamente es bastante contundente y sobre todo muy negativo. Lo hemos dicho semanas atrás, hemos comentado que a medio plazo, en el largo plazo, el mercado, la renta variable, va a sufrir mucho, va a tener muchos problemas, sobre todo desde el punto de vista de la deuda de países, lo cual lógicamente tiene un impacto directo en la parte del consumo, en la parte del empleo, en la parte industrial, en la parte manufacturera, que llevamos viendo como varios países van reflejando caídas en la parte manufacturera y que ya empiezan a estar en recesión económica por debajo del 50, y esto obviamente, como digo, pues tiene un impacto muy negativo en los mercados, en particular en los mercados de renta variable, y obviamente habrá que esperar a ver si finalmente el Banco Central Europeo y la Reserva Federal por fin empiezan a tomar medidas, un paquete de medidas de impacto que parece una vez más que esa inacción es la que está generando sobre todo todos estos problemas, porque al final hay muchas dudas sobre la creación de nuevo negocio, hay muchas dudas sobre la posibilidad de abrir nuevas negociaciones, sobre todo de creación de nuevos proyectos, obviamente porque la gente tiene miedo a esa indecisión, tiene miedo a esos problemas que pueden surgir a corto plazo por esa bajada, esa caída fuerte del consumo, y obviamente muchas empresas estiman la posibilidad de recortar sus negocios, de no abrir nuevas negociaciones y sobre todo la no creación de nuevo negocio, lo cual va a tener, como digo, siempre un impacto negativo en el empleo y sobre todo que obviamente irá aumentando, ¿no?, ese desempleo y que a la larga pues será más aún negativo con respecto al consumo. Además, ese dato en el 0,2%, que es lo que avanza la economía en el primer trimestre, muy cerca del cero y muy cerca también del terreno negativo. Estamos ya en ese punto, el dato lo confirma, pero además lo que estamos viendo por parte de las diferentes voces, pues ya sea del Banco Central Europeo o incluso del Banco de España, es que se aferran en su discurso a la incertidumbre que hay en las previsiones y con ese mensaje no quieren decir, o al menos de momento no están hablando de recesión, como obviamente también en parte es su papel, ¿no?, pero es un mensaje que estamos escuchando mucho, esa volatilidad en las previsiones, y nadie avisa ya de que estamos muy cerca de ver ese dato quizás en los próximos meses.
Bueno, y sobre todo que lo vimos también en voz de Jerome Powell, ¿no? En la sesión de ayer. En alguna parte del comentario decía que no descartaban una recesión a medio plazo y en otros momentos de los comentarios decía que por el momento que no tienen miedo, que no están preocupados por una recesión, que no hay indicios en este caso de que eso vaya a ocurrir, al menos no en los próximos meses. Entonces, claro, al final toda esta indiferencia y toda esta indecisión hay que tener en cuenta que es un discurso programado, o sea, que es lo que me preocupa, sobre todo, ¿no? Que en un discurso programado haya fallos de ese tipo. Y en verdad el problema que yo veo es que obviamente la situación de recesión es una realidad, que es decir, el que diga que no hay riesgo de recesión, yo no digo que estemos en recesión, digo que hay riesgo de recesión a medio plazo, el que diga que no, me encantaría que me mostrara los argumentos del por qué no, porque es obvio que hay riesgo de recesión y sobre todo más riesgo todavía, como decimos siempre, si no hay medidas por parte del Banco Central Europeo ni de la Reserva Federal, que por el momento siguen sin declarar al respecto, sin tomar posiciones en este sentido y obviamente sin tomar esas medidas de impacto. Por lo tanto, nos encontramos, como digo, en un escenario entre la espada y la pared, en una situación en la que el Banco Central Europeo no hace nada y la economía se sigue destruyendo, la deuda sigue aumentando, el PMI seguirá bajando, el PIB seguirá bajando, seguiremos encontrando cifras muy preocupantes de inflación, de empleo y de consumo. Y aquí a esperar a ver qué ocurre, con un precio de petróleo cada vez más alto, con unas cifras de inflación cada vez más preocupantes. Y aquí a la espera de ver qué es lo que ocurre y mientras tanto, pues aquí los gobiernos esperando a ver por dónde suena la flauta. Además, quería preguntarte también por la sesión, ¿cómo ves este cierre de semana? Cómo está transcurriendo la sesión y aparte el balance semanal que haces también, hemos visto de nuevo mucha volatilidad. Y que va a seguir siendo así, ¿no? Ya lo hemos comentado también semanas atrás, que la volatilidad va a seguir siendo gran protagonista dentro de los mercados de renta variable y en el caso, por no irnos muy lejos, en el caso del IBEX 35 veíamos como para el día 9 de junio, que tampoco es que haga mucho, estamos hablando de 2 semanas, cotizaba en el entorno de los 8.900 puntos, 8.800, ahora mismo cotizando en 8.200 casi, 8.181 y es verdad que intenta o que consigue de alguna manera maquillar, ¿no? el cierre de la semana, un cierre que, como digo, ha sido bastante turbulento y que obviamente esto hace, se presta, ¿no? a que veamos movimientos importantes, sobre todo en cuanto al impacto que puede tener, pero bueno, yo creo que nos encontramos en una situación en la que, como digo, desde el punto de vista semanal cierra prácticamente plano por el momento, habrá que esperar a ver estas horas que quedan, 3 horas de negociación para el IBEX, pero por el momento cerraría prácticamente plano, es verdad que a corto plazo con buenas subidas por encima del punto porcentual en este momento. Y a esperar a ver qué ocurre. Mientras no haya medidas, lógicamente la volatilidad va a seguir estando ahí y sobre todo lo que también vamos a tener es una incertidumbre totalmente lógica y totalmente argumentada por una situación de inacción que obviamente esto irá peor, irá más y sobre todo que hará que la economía y sobre todo la renta variable cada vez tenga más problemas. Esto no quiere decir que no podamos operar, esto no quiere decir que no podamos tomar posiciones en el mercado, aunque haya recesión, aunque haya un escenario lateral, aunque haya un escenario bajista, aunque haya un escenario alcista, siempre va a haber buenas oportunidades, siempre va a haber mercados alternativos que tendrán un mejor comportamiento. Ahora podría ser en la parte renovable, podría ser la parte digital, podría ser la parte de ciberseguridad, habrá activos refugios como el oro que empezarán a copar protagonismo y al final siempre hay buenas oportunidades para invertir. Lo que pasa que es esa incertidumbre que se genera por esa inacción la que molesta, la que hace daño y obviamente la que va a generar muchos problemas de cara al medio y sobre todo a largo plazo. Pues también nos quedamos con ese mensaje. También hay oportunidades para operar mientras navegar en ese contexto de incertidumbre y esperar a las decisiones y a las medidas, sobre todo, que se tomen en todos los ámbitos. Juan Enrique Cadiñanos, responsable para España de Admiral Markets, que tengas muy buena tarde, muy buen negocio.